Ok, bueno muchachos, empezamos la clase. Vamos a trabajar hoy el tema que tiene que ver con herencia. Necesito que por favor en el chat me coloquen si pueden escucharme, por favor. Coloquen sí, profesor, lo escucho. Ok, perfecto. Bien, en la clase anterior le explicaba a unos alumnos que se quedaron porque ustedes tenían otra clase un tema y la pregunta me pareció bastante pertinente. Incluso haciendo análisis vimos un poquito de herencia ahí. El tema era sobre cómo hacer una encuesta. Creo que era J. Mario y otro estudiante, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Habían tres personas aquí en la clase. Bien, llegamos a una conclusión de que si nada en este mundo, en ingeniería de sistemas, sobre todo en el área de desarrollo de software, no podemos hacer nada sin empezar el análisis. Los estudiantes me dijeron, profe, necesitamos hacer un software para una encuesta. Yo he hecho como 2 o 3, pero cuando lo hice basándome en el mismo análisis que hice con ellos. Entonces para eso utilizamos yo normalmente lo que hago es que utilizo un cuaderno. Como ustedes no me están viendo, voy a usar un cuaderno que tiene Macintosh. Yo voy a compartirles mi escritorio para que puedan observar pantalla. Ventana LAT, pestaña Chrome, pantalla completa. Ok, ahí. Bien, ¿sí ven la pantalla? Ok. Bien, entonces voy a usar el cuaderno el blog de notas de Macintosh que se llama EditText. ¿Se lo quité? Okay. Pero yo lo digo. Sin quererlo decir, voy a buscarlo por acá por las utilidades. Notas, utilidades, preferencias. Dice por acá. ¿Qué se hizo? Carajo, se hizo algo. Listo, previa, utilidad. Aquí está. Text, text edit o edit text. Aquí está. Server de nota de Macintosh. Un nuevo documento. Ok, entonces el sistema requiere que se programe una encuesta, se ponen encuestas. Entonces yo le decía al muchacho, ¿ustedes saben que una encuesta? Ellos me decían, profe, no, vamos a hablar más o menos. Si uno no tiene eso claro, no puede empezar. Una encuesta, ¿qué es? Una técnica para recolectar información específica sobre un tema cerrado. Es decir, que no puede ser una encuesta general, que sería imposible. En ella, en una encuesta, en ella participan varias personas. ¿Cierto? En una encuesta, ¿qué más hay? La encuesta como tal
la encuesta como tal. Están viendo claro, ¿verdad? Voy a aumentarle un poquito el tamaño de la fuente a esto. Aquí preferencias, configuración, inserto, preferencias, tamaño de la ventana, abrir y guardar, tipo de letra, muy grande, creo que es con control ¿qué? Control más, command más, y ahora command más, es grande. Bien, en ella participan varias personas, la encuesta como tal, las preguntas de la encuesta, las opciones de cada pregunta, ¿cierto? Ya con eso hay los usuarios que las crean, los creadores, que son los mismos que los creadores, que son los mismos que la revisan, los revisores de la encuesta, ¿cierto? Entonces con esto ya podríamos tener, por ejemplo, una instancias, objetos, vamos a llamar objetos para crear la encuesta, una encuesta. Ahora, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es un formato lleno de preguntas y opciones. Eso es una encuesta. Y ese formato se tiene que multiplicar, se le tiene que sacar copia. Cada copia de ese formato es una instancia. En el software sería una instancia, porque en el software no tiene papel, sería una instancia o objeto de la clase encuesta, ¿cierto? Entonces, con los clientes, con los usuarios, ese es el análisis que estoy haciendo. Con los usuarios podemos objetos para crear encuestas. Una vez creada la encuesta, una vez tengo los usuarios, puedo crear la encuesta. Entonces tengo encuestas, objetos de tipo encuesta. Ahora miro cuáles propiedades tiene. ¿Cierto? Una vez tenga la encuesta, los objetos de tipo encuesta, ¿qué más puedo hacer? Agregarle preguntas. Objetos de tipo pregunta, que van agregados al objeto encuesta en la clase encuesta. Sabemos que la encuesta, cuando se crea, necesita de un objeto de tipo usuario, al cual se le agrega el usuario creador. Entonces tenemos el usuario que crea la encuesta como tal, las preguntas, y una vez se crean las preguntas, estas se agregan a la encuesta. Al objeto de encuesta. Pero esas preguntas tienen varias opciones. 4. Eso es lo que dice el análisis. El cuarto análisis sería las opciones. ¿Qué son las opciones? Alternativas, objetos de tipo opciones, que son alternativas de respuesta para cada pregunta. Entonces sabemos entonces que las opciones van en una pregunta. Entonces estos objetos se agregan a un objeto de tipo pregunta.
Pero nos llegó el análisis de que las encuestas no solamente tienen preguntas con escoja la opción A, B, C, por ejemplo. Una pregunta típica es género. Entonces me ponen dos opciones, masculino o femenino. Otra pregunta típica de opciones. Estado civil, casado, soltero, unión libre, etc. Otra pregunta típica de opciones. Hobbies, programar, leer, pasear, ir al cine, etc. Pero hay preguntas que no tienen opciones, en las cuales el usuario debe ingresar un texto, una explicación. Esas preguntas no tienen opciones. Por ejemplo, la dirección o nombre. En las encuestas normalmente no se les piden los datos de las personas, pero hay encuestas que sí lo requieren. O simplemente qué opina sobre tal tema. ¿Qué opina sobre una encuesta? ¿Qué opina sobre el coronavirus? Entonces la persona tiene que escribir un texto. Ese texto no lo podemos poner en esta opción, porque las opciones serían alternativas que el usuario puede ingresar, puede seleccionar, no ingresa. ¿Comprendieron? Entonces, hay otro tipo de preguntas. Entonces, hay una pregunta genérica y hay preguntas con opciones y preguntas con respuesta. Entonces, yo aquí hago otro análisis. 4. Preguntas genéricas, que son preguntas que tienen la encuesta a la que pertenece, pero no tienen opciones ni tienen respuesta. Yo creo otro tipo de preguntas. Preguntas con opciones. Preguntas de selección. Y creo otro concepto, preguntas con respuesta, con texto. Porque igual, si es con opciones, las opciones que escoja serían las respuestas. Hay unas que son con texto, preguntas con texto. Y están las opciones que hacen parte de las preguntas. Entonces aquí en el análisis digo, opciones, objetos de tipo pregunta que deben incluir un texto. Mentira. Sí. Preguntas que deben incluir un texto. Ahora miramos bien. Y preguntas con opciones. Incluir opciones. ¿Ya? Entonces estas serían preguntas que deben incluir texto. Entonces ya con eso puedo tener dos tipos, una encuesta. Estaría la encuesta, entonces puedo pensar que la encuesta es algo que tiene un identificador, una fecha de creación, de registro, una fecha de inicio, una fecha de fin, tiene un nombre, tiene un objetivo, tiene quien la crea, usuario creador, y tiene unas preguntas. Ponle aquí preguntas. Y también tengo al usuario, el cual tendría un ID, una cédula, un nombre, y un email y un password. Entonces esa encuesta tiene el usuario que la crea. Y ahora tengo las preguntas. Las preguntas tienen un ID que identifica cada pregunta, el nombre de la pregunta, el texto de la pregunta,
una descripción, hay preguntas que tienen un texto y una descripción adicional. Y las preguntas tienen la encuesta a la que pertenece. ¿Cierto? Bien. Ahora creo las preguntas con texto. Preguntas con texto. Y en este punto me doy cuenta de que en realidad las preguntas no son las que tienen el texto, porque todas las preguntas tienen texto. Las que tienen texto son las respuestas. Entonces, llego acá y digo, bueno, ¿quién hace las encuestas? Las encuestas las hace un usuario. Aquí están las preguntas y están las opciones. Opciones. Opción. Opción tiene un ID de opción, el texto de la opción y la posición de la opción. Y la opción tiene cuando la opción se crea debe pertenecer a una pregunta. Entonces debe tener la pregunta. Debe tener la pregunta. Profe, ¿me escucha? Dime. Habla con Augusto. Hola, Augusto. Lo que pasa es que ahí estoy viendo una de las opciones de crear ya una entidad en una clase, por ejemplo, encuesta, es lo mismo de pregunta. O sea, sería en la que donde dice encuesta sería respuesta. No, sí, por eso dije que en este punto me di cuenta de que en realidad la que tiene el texto es la respuesta. Esto que está aquí lo voy a quitar. Ya eso le había dicho que cuando llegue aquí a esta opción, en las preguntas, no existen preguntas con texto ni preguntas con selección, existen preguntas. Y esas preguntas tienen opciones. Una de esas opciones puede ser la opción abierta y la otra puede ser opciones seleccionables. Que las preguntas tienen opciones. Preguntas tienen opciones. Yo digo acá donde dice después debajo de usuario dice encuesta. Y encuesta es similar, igual como decía en pregunta. No, una encuesta es el formato de la encuesta donde están todas las preguntas. ¿Me explico? El documento donde están... ¿Cómo? Ok. Es el documento, el formato. Acuérdate que a cada persona se le entrega un documento para que los diligencie y en ese documento están las preguntas. Perfecto. ¿Me explico? Por eso coloco aquí el usuario que crea la encuesta, el que la crea, el que se la inventa, el que la diseña, que dice cuál es el ID, cuál es la fecha de creación, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de fin, el nombre de la encuesta y el objetivo. Y ese mismo usuario le asigna preguntas a esa encuesta. Hagan de cuenta que encuesta es como el documento. Y las preguntas son las preguntas que van dentro de ese documento. ¿Me explico? Sí. Ok. Bien. Entonces, las preguntas tienen opciones. Aquí voy a colocar, presten atención aquí, que el usuario puede que tenga cualquier cantidad de encuestas. Entonces voy a poner aquí, entre paréntesis, un asterisco. Quiere decir que un usuario puede que esté en el sistema sin ninguna encuesta creada todavía o con cualquier cantidad. Pero las encuestas deben tener un usuario, ¿cierto? Aquí entre paréntesis se coloca uno. Y las encuestas tienen que tener preguntas, ¿cierto? Puede que tenga la encuesta creada sin preguntas por ahora. Simplemente tengo el nombre de la encuesta, la fecha, pero todavía no me he diseñado las preguntas. Por eso lo coloco asterisco. Bien, en el caso de las preguntas tienen una encuesta. La encuesta es la que pertenece a cada pregunta. Pero aquí, justamente aquí, las preguntas puede que tengan opciones, cualquier cantidad de opciones, o ninguna. Porque puede ser pregunta... ¿cuál es su nombre? Esa es la pregunta. ¿Me explico? ¿O dónde vive? ¿O cuál es su email? Esa es la pregunta. No tiene opciones. ¿Ya? Entonces, una pregunta puede que tenga cualquier cantidad de opciones. Esto quiere decir que también puede que sea cero. Porque si mínimo debe tener una opción,
Si lo coloco así, quiere decir que cada pregunta debe tener como mínimo una opción. Y eso es falso, porque hay preguntas que no tienen ni siquiera una opción. Bien, las opciones que son las selecciones que tiene el usuario para darle respuesta a esa pregunta. Entonces tiene un identificador, tiene un texto, la posición que puede ser, por ejemplo, A, B, C, D, E. Por ejemplo, estado civil, opción A, soltero, opción B, casado, opción B, C, estado civil, perdón, unión libre. Voy a silenciar porque el ruido acá en computadores es insoportable. Bien, yo puedo silenciar aquí a todos los participantes, porque por favor no cancelar el silencio, a ver cómo se oye. Miren cómo se oye, ¿vieron? ¿Sí se va? Se oye feo, y a mí no me deja concentrarme. Entonces lo voy a cancelar. Lo voy a cancelar y cada uno que quiera me va colocando. No usen el chat. Coloquen simplemente yo creo que se silenciaron todos. Sí. Solamente tienen que decir quién va a usar el micrófono y yo se lo puesto levantando la mano. Hay una opción que dice levantar la mano. Hay gente que no tiene micrófono. Bien, sigamos. Yo voy a dejar esto aquí para poder porque es que si escriben esto se cierra y aparece el chat y no me deja ver quién fue el que levantó la mano. Por ejemplo, Augusto, levanta la mano por favor. O perdón, aquí, Andrés Cárdenas, levanta la mano. Andrés, ¿me escuchas? Levanta la mano. Andrés Molinares, levanta la mano. No escriban en el chat, no escriban en el chat porque aparece el chat y después no me deja ver los participantes. Habrá un momento en que yo les diga que usen el chat. Aquí van a levantar la mano, solo levanten la mano. Y aquí aparece quién quiere el teléfono, el micrófono, yo se lo habilito. Esta parte no entiende que no usen el chat. Voy a tener que cancelar el chat. Bien. Sigo. Ok. Espero que haya quedado claro. Bien. Esto yo tengo que estar viéndolo. Esto para saber quién levanta la mano, quién quiere el micrófono. Bien. Entonces sigamos con el análisis. Una opción tiene el ID de la opción, el texto de la opción, que puede ser, por ejemplo, estado civil, o puede ser casado, o puede ser soltero. El ID es un identificador. El texto, la posición de la opción, que puede ser A, B, C o D, o 1, 2, 3, como se quiera. Y la pregunta a la que pertenece a esa opción. Entonces esa opción le pertenece a una pregunta. Ya con esto yo puedo decir que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Usuario U igual a new usuario, ¿cierto? Y le agrego al usuario las propiedades. Entonces vamos a poner que vamos a imaginar que sean públicas todas las propiedades. U.cédula es igual a 1, 2, 3, 4. Suponiendo que yo lo tenga así. Y le voy a poner un nombre para no ponerle más maricada acá. Nombre John. Bien, ahora ya tengo mi usuario. Ahora voy a crear una encuesta. Entonces digo encuesta igual a new encuesta.
Y a la encuesta, estoy grabando, creo que sí. Sí. Y a la encuesta le voy a agregar el nombre de la encuesta. Vamos a colocar aquí opinión sobre la clase virtual. Le conecto el micrófono. Le conecto el micrófono. Lo cerraste. Bueno, ok, entonces necesito de la encuesta, también necesito crear la fecha de inicio, el nombre, el objetivo. Ok, vamos a suponer que ya tiene el nombre, imaginemos, para no escribir tanta vaina, que ya tengo la encuesta con el nombre de la encuesta. Imagínense que la fecha de inicio es fecha de creación es igual a new date, para poner la fecha actual, y le voy a dejar pendiente la fecha de inicio, ya. Entonces ahora necesito el usuario que la cree, entonces digo usuario, a lo que digo, usuario es igual a u, al que la creó. Luego ya tengo el objeto usuario y el objeto encuesta. Ya la encuesta tiene un nombre, una fecha de inicio y tiene el usuario que la creó. Ahora voy a asignarle las preguntas. Entonces digo pregunta P es igual a new pregunta. Le asigno datos a la pregunta. La pregunta tiene un texto. Y tiene la encuesta a la que pertenece. Esa pregunta se la vamos a asignar a la encuesta que es la encuesta que tiene que ver con opinión sobre la clase virtual. De la pregunta ¿qué tal le parece Webex? Entonces yo le voy a asignar a esa pregunta una opción. Opción O1 es igual a new opción. Y digo O1, que se pone automáticamente en mayúscula. La opción 1 sería el texto, sería buena. Y enseguida le asigno vamos a crear varias. Tiene opción en posición 1 y posición 2. Vamos a poner la posición aquí. La posición va a ser que la posición sea entera 1. Y vamos a crear las otras opciones. Vamos a ponerle 3 opciones. Buena, regular y no. Opción 2. Para la que está por las buenas.
entonces sería opción 2 y opción 2. Esta opción sería mala, buena, regular. Y esta sería la opción 2. Luego la opción sería la opción 3. Y aquí sería mala. Ahora tengo que agregarle estos objetos a la encuesta. A la pregunta, perdón, porque la pregunta tiene varias opciones, ¿vale? Entonces, y la opción tiene la pregunta a la que pertenece. Entonces yo digo que entonces aquí que la pregunta 1, la pregunta hasta que está aquí, ¿qué tal le parece Webex? La primera pregunta de la encuesta. Le digo que opción 1 punto pregunta es igual a 3. ¿Qué estoy haciendo aquí, chicos? Asignándole al objeto O1, que es de tipo opción, que la opción sería buena en la posición 1, que sería la posición 3. A esa opción le estoy diciendo que esa opción le pertenece a la pregunta esta, que es ¿qué tal le parece Webex? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué tal le parece Webex? Entonces ya tiene una opción. ¿Cuál opción? La opción 1, buena. Entonces le agrego las otras opciones para que aparezcan las otras opciones, que sería opción 2, sería la pregunta y la opción 3 pertenece a la pregunta. Al chat, por favor. ¿Todos entendieron? ¿Quién no entendió? Ok, sigamos. Resulta que ahora ya tengo, yo puedo crear cualquier cantidad de preguntas. Yo puedo repetir este código varias veces, de aquí hasta acá, muchas veces. Tantas veces necesito una pregunta. Entonces, ¿qué tal le parece Webex? Otra pregunta podría ser de uno, ¿qué tal es bueno el aprendizaje en casa? Entonces aquí coloco sí o no, dos opciones, opción 3, 4, opción 4, opción 4, opción 5, 5, 5. La pregunta sería la pregunta 2, aquí ya existe una instancia llamada P1, perdón. En este caso coloco P2 para que me diga, depende de error, P2, y la opción 4, y se la asigno a esta sería la posición 1. Aquí digo sí, serían dos opciones, sí, y aquí no. ¿Ya? Y ahora le asigno esas opciones a la pregunta número 3, a la pregunta número 2, perdón. Opción 4 y opción 5 le pertenecen a la pregunta 2. Así como tal, ya tengo una encuesta que tiene dos preguntas y la primera pregunta tiene 3 opciones y la segunda pregunta tiene 2 opciones. Pero ahora necesito crear una pregunta de respuesta abierta. Entonces, copio acá y creo la pregunta número 3. El texto sería ¿qué herramientas usa? ¿Qué herramientas usa para
aprender en línea. Fíjense que esa pregunta yo no voy a colocarle la opción aquí porque de pronto las opciones que coloque no las tenga ninguno, o la intención de la encuesta es conocer algunas de las herramientas que la persona tiene, ¿ya? Algunas de las que nosotros no conocemos. Entonces la opción, esta sería la opción 6. Esta sería la pregunta 3. Y se la asigno a la encuesta, ¿verdad? Que siempre se la estoy asignando a la misma encuesta. A la misma encuesta que es esta que está acá. A la opción opinión sobre las clases virtuales. Entonces, voy por acá. La pregunta 3, que es ¿qué tal le parece Webex? Se la asigno a la encuesta que estoy trabajando. Y esta no va a tener opciones. No va a tener opciones. Por lo tanto, llega hasta aquí. ¿Okay? Bien, entonces tengo una encuesta con 3 preguntas. La encuesta es esta: opciones sobre las clases virtuales. Fecha de creación de registro hoy. Usuario que la creó, este man que está acá, el John. Esa encuesta tiene una pregunta que es ¿qué tal le parece Webex? Véala que esa pregunta se la asigno a la encuesta E. Ven aquí. Bien, y a esa pregunta le asigno varias opciones. Creo que la primera opción sería buena, la segunda opción sería regular, la tercera opción sería mala, y las 3 opciones se las agrego a la pregunta P. Esa pregunta P le fue asignada a la encuesta E, que es esta que está. Luego creo otra pregunta, la pregunta 2. ¿Es bueno el aprendizaje? ¿Es bueno el aprendizaje en casa? Y se lo asigno a la encuesta. Es decir, que la encuesta E ya tiene 2 preguntas. La pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Vale? Aquí donde se lo estoy asignando. Bien. Ahora a esta pregunta le asigno 2 opciones. La opción 4, que sería así. La opción 5, que sería no. Pero la opción 1, la opción 4, O4 y O5 no pertenecen a la pregunta 1. Pertenecen a la pregunta 2. ¿Vale? Aquí va. A la pregunta 2. Entonces salto de línea. A la pregunta 2. Mientras que las otras, la opción 1, la opción 2 y la opción 3 pertenecen a la pregunta 1. Que yo no le puse nombre. Vamos a ponerle 1 aquí para identificar mejor. Sería 1 y 1. Perfecto. Ok. Y aquí creo otra pregunta. La pregunta 3, que es ¿qué tal le parece Webex? Y no tiene respuesta, no tiene opciones. Entonces la asigno a la encuesta E. La encuesta E ya tiene 3 preguntas. Ya yo puedo con esto sacar instancias de encuesta, ¿ya? Y esa encuesta copiarla y digamos que asignarle varias encuestas a la misma, a crear varias encuestas. ¿Cómo lo hago? Así va. Encuesta. Pónganme atención a lista encuesta. List encuesta. Una lista que va a tener solo encuesta. Lista de encuestas es igual a new array list. Ahí estoy creando una lista de encuestas y ahora voy a hacer un for para llenarlas. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, pongan atención. El for each de Java. For encuesta. No, mentira. Vamos a crear 10 encuestas. For
de i igual a 0 hasta i menor que 10. Dijimos que 10, ¿cierto? Entonces acá adentro hago lo siguiente. Lista punto add elements y le paso que es la variable de tipo encuesta. Ya. O puedo hacer lo siguiente también, mejor, porque aquí hay un problema, y es que voy a crear un arreglo y todos los elementos son la misma encuesta, el mismo objeto tipo encuesta. Ya. Y eso no es problema, porque en realidad eso es lo que queremos, que los usuarios tengan la misma encuesta. Ya. Ok. Ya entonces tengo un arreglo con copias de la encuesta esta que está aquí. También puedo hacerlo así si quieren hacerlo de otra manera. Encuesta EI, por ejemplo, es igual a E. Y aquí coloco EI. Mentira, antes estaba así, perdón. Esto no era I, era E. No I. En este caso I. Es lo mismo. Coja E y póngalo en una variable temporal que corresponde al for este, que se llama EI. La que es global es E porque está fuera del for. ¿Dónde está E acá afuera? Aquí. Entonces tengo un for con 10 encuestas. Ahora, ¿qué falta? Responderlas. Para responderlas, voy a análisis y digo, mira, no tengo dónde responder las encuestas. No tengo. Entonces llego al análisis y digo, bueno, porque aquí dice, que las crea, en ella participan varias personas, la encuesta como tal, las preguntas, las opciones y quién las responde. Los usuarios que la responden. Entonces, una vez tenga ya las opciones, entonces 5. Sigue el análisis. Opciones, objetos de tipo opciones que son alternativas a la respuesta de cada pregunta. Son objetos que se agregan a pregunta. Ahora lo estamos agregando acá. En realidad a pregunta se le agrega a opciones para hacer la relación, porque una pregunta tiene muchas opciones y una opción le pertenece a una pregunta. Pero entonces ahora digo, creo las encuestas creo objetos de la misma encuesta, o creo una encuesta y le saco copia. Eso que está aquí es esto que está aquí. Estamos creando 10 encuestas y las estamos metiendo en un arreglo, en una lista. Ahora los usuarios la responden. 6. Creo los usuarios que las van a responder. Y 7. Le asigno un usuario a cada encuesta. Y 8. Los usuarios responden. Ok, entonces ya tengo mi estructura que se llama clase para guardar la información de usuario, mi estructura encuesta para guardar la información de la encuesta, las preguntas que pertenecen a la encuesta, las opciones que pertenecen a la encuesta y los usuarios que la responden. Aquí está. Los usuarios que la responden. Creo los usuarios que la responden. Pero todavía no tengo algo donde guardar la respuesta. Entonces entra aquí el concepto de respuesta. ¿La respuesta qué es? Tiene un ID que es el identificador que identifica cada respuesta entre todas. Tiene una pregunta, ¿cierto? A la que corresponde, pregunta. Tiene el usuario que la responde. ¿Será que la respuesta tiene encuesta? No, porque la respuesta tiene la pregunta
y la pregunta ya tiene la encuesta. A través de la respuesta yo puedo ir a la pregunta y después de la pregunta puedo llegar a la encuesta y tener todos los datos de la encuesta. Es decir, que yo puedo hacer esto. String nombre encuesta es igual a respuesta punto pregunta punto encuesta punto nombre. ¿Qué hace él? Va a respuesta, busca la variable pregunta, dale aquí, va a la pregunta, que es esta, saca la encuesta, dale acá, y de la encuesta va a encuesta y busca el nombre de esa encuesta y lo pone aquí. ¿Ya? Entonces una respuesta tiene una pregunta, un usuario que le respondió y la opción. Bueno, está ahí. Vamos a mirar una cosita. Ya tengo la pregunta y la respuesta. Pero hay dos tipos de respuestas, que era lo que analizamos ayer. Todas las respuestas tienen esto: el ID, la pregunta que pertenece y el usuario que le respondió. Pero hay dos tipos de respuestas, depende de la pregunta, ¿verdad? Si la pregunta tiene opciones, veanla acá. Si la pregunta tiene opciones, entonces responderá escogiendo las opciones. Si la pregunta no tiene opciones, entonces responderá escribiendo un texto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: yo puedo colocar aquí y decir, bueno, una respuesta tiene opción, la opción que escogió, y el texto. En este caso, esta respuesta responde a las respuestas con opciones, pero esto sería nulo porque no tendría texto. O a las respuestas con texto, pero esto sería nulo porque no tendría opciones. Por ejemplo, si la pregunta es estado civil, o A, soltero, B, casado, C, unión libre, y la respuesta mía es casado, entonces imaginemos que el código, el identificador de la respuesta es el 1000, la pregunta sería la 20, por ejemplo. Mentira, no es la 20. No, en nuestro ejemplo no tenemos. Vamos a poner el ejemplo que tenemos aquí, inventando vainas raras. Aquí dice, pregunta, ¿qué tal le parece Webex? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Entonces imagínense que la pregunta que voy a responder es esa: ¿qué tal le parece Webex? Esta pregunta tiene 1, 2 y 3 opciones. Yo escogí la opción 1, buena. Entonces aquí sería la respuesta X, la 1000, por ejemplo. La pregunta sería la pregunta P1. El usuario sería el que va a responder, en este caso cualquiera, yo por ejemplo. Este usuario que está aquí no es el mismo este. No es el mismo este. Perdón. No es el mismo este es el que la crea. Y este es el que va a responder. Son de la misma clase. Tienen las mismas propiedades. De hecho, podría tener un usuario hijo que tenga password, porque las personas que entran a la respuesta a la encuesta no necesariamente tienen que tener password. Pero si la encuesta es cerrada y no solamente aquellas personas elegidas la pueden responder, entonces el password sería una excelente idea. Bien. Bien, ahí respondí la respuesta esa. Ok, sigamos con nuestro análisis. Esto es importante, muchachos. Analizar algo pensando en objetos es súper importante antes de sentarse a hacer código. Fíjense que ya tengo resueltas muchas cosas sin empezar a hacer código. Ya tengo muchas cosas en mi mente. Los pasos que estoy haciendo acá, que serían los pasos del sistema real, los tengo aquí. Ahora me tocaría crear las clases y demás vainas, pero eso es lo de menos. Una vez los tenga claros, es lo de menos.
que es lo que aparece en la guía que yo les dije. Ellos empiezan haciendo análisis y después empiezan creando objetos sin diseñar las clases como tal, porque ya las tienen aquí. No tienen el código de las clases, pero ya las tienen con sus propiedades. Bien, entonces sigamos con el ejemplo. Tenemos la encuesta 1 con la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Yo estoy respondiendo a la pregunta 1, que es ¿qué tal le parece el jueves? Esa pregunta tiene tres opciones: buena, mala o regular. Yo escogí la pregunta, estoy respondiendo a la pregunta 1, P1, que tiene dos opciones. Entonces, bueno, en este caso escogí buena, la opción 1, y aquí se coloca P1. Texto quedaría nulo porque no tiene texto. Bien, imagínense que ahora voy a responder la última respuesta, la última pregunta, que es la pregunta 3, que no tiene opciones. Entonces aquí sería la respuesta 2000, por ejemplo. La pregunta P3, el usuario sigo siendo yo y la opción sería nulo, pero el texto sería, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tal le parece el Webex? No, esto ya lo tenía repetido aquí. Bueno, la pregunta aquí es ¿qué herramientas utiliza? Y que copié y pegué, está copiando pregunta. ¿Qué herramientas? ¿Cuáles herramientas? No es la pregunta, no es que es para definir cuáles cantidades. ¿Cuáles herramientas utiliza para aprender en línea? Un déjà vu, no sé si esa vaina yo no la había escrito antes. No, está bien. Esta pregunta es abierta, esta es una pregunta abierta, es decir, el usuario puede escribir lo que le dé la gana. Ninguna. O chat, o WhatsApp, Facebook, lo que sea. Él puede colocar lo que quiera porque le estoy dando la opción abierta. Esa pregunta 3 pertenece a la encuesta, a la misma encuesta que estamos trabajando. Entonces en este caso yo coloco que la pregunta 3, que el ID es el ID 2020 y la pregunta sigue siendo, en este caso es la pregunta 3, que ya corresponde a la encuesta 1, ¿verdad? Y el usuario soy yo y la opción es nulo, pero el texto entonces sería WhatsApp, Moodle, Webex, Hangout, cualquiera de esas. Esa sería la respuesta. Bien, esto es bueno, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Por qué tiene sus ventajas? Sus ventajas. Ya yo tengo claro que hay una respuesta que tiene opciones o que tiene texto. ¿Cuáles son sus desventajas? Que si aparecen otro tipo de respuestas, por ejemplo, respuestas, ¿qué les puedo decir? Bueno, en este caso, respuestas con opciones y respuestas, por ejemplo, con opciones y respuestas, por ejemplo, de estas herramientas, seleccione cuáles herramientas utiliza usted. Entonces el encuestador dice, bueno, Webex, Hangout, WhatsApp, Moodle, Caroline, Dokios, Blackboard, Sofía Plus, todas esas pocas herramientas que la mayoría conocen. Y entonces ninguna de las anteriores. Coloque aquí la respuesta correcta. Fíjense que esa respuesta tiene dos opciones y texto. En este caso queda de primera, pero cuando no es opciones ni es texto, es una pregunta, una respuesta que tiene esto que está aquí. Entonces yo puedo definir que hay dos tipos de respuesta: respuesta con opciones, que tendría solo la opción, y respuesta, o vamos a hacerlo de otra manera, respuesta con opciones, que tendría todo lo que tiene una respuesta y la opción, y también tendría respuesta con preguntas, con texto, que tendría todo menos la opción, sino el texto. Entonces voy a bajarlo un poquitico más para que lo vean. Observen que tengo una respuesta genérica, ¿cierto? Y puedo incluso hasta separarla, quitarla y quedarme con estas dos respuestas. O puedo dejar esta y estas que están acá. Yo puedo decir de una u otra manera que respuesta con opciones es una respuesta y respuesta con texto también es una respuesta. Es decir, que respuesta con opciones también tiene ID, pregunta
y usuario. Por lo tanto, yo puedo suprimir esto y decir que respuesta con opciones, si esto que voy a preguntar responde, la respuesta es sí, entonces hay herencia. Una respuesta con opciones, ¿es una respuesta? Sí. Una pregunta es una respuesta, no. Entonces fíjense que aquí no hay una respuesta positiva. La pregunta es un. Siempre se tiene que hacer cuando vamos a hacer herencia. Yo no puedo hacer herencia entre usuario y respuesta, porque un usuario es una respuesta, no. Una respuesta es un usuario, no. Una encuesta es un usuario, no. Una pregunta es un usuario, no. Una respuesta es una encuesta, no. Una respuesta con opciones es una respuesta, sí, es una respuesta especial que tiene opciones. Entonces aquí sí hay una relación de herencia entre respuesta, opción y respuesta, porque en realidad sabemos que una respuesta con opciones es un tipo especial de respuesta. Es la palabra es clave, la pregunta. Y una respuesta con texto es una respuesta, sí, claro, también. Es un tipo especial de respuesta que no tiene opciones sino texto. Ahora, entre estos dos no debería haber herencia, porque sería ilógico. Un hermano no hereda de otro, hereda de los papás. Una respuesta con texto, ¿es una respuesta con opciones? No, la de opciones tiene opciones y la de texto tiene texto. Pero una respuesta con texto, ¿es una respuesta normal? Sí, claro, tiene el ID, la pregunta del usuario, pero también tiene el texto. Una respuesta con opciones es una respuesta, claro, tiene el ID, la pregunta que pertenece al usuario que la hizo y las opciones, más no tiene el texto. Entonces observen que aquí hay propiedades en común en la caja. Esas propiedades en común las heredarían las dos clases hijas. Y la padre se queda con ella. Entonces aquí podemos decir que respuesta con opciones hereda de respuesta y respuesta con texto hereda de respuesta. ¿Comprendieron eso? Entonces yo voy a hacer algo muy importante acá. Ahora verán. Ya el usuario viene a responder. El usuario va a responder la respuesta. Aquí me está escribiendo. Ok. Yo sí soy bobo. Ustedes me están preguntando y yo estoy perdiendo el tiempo escribiendo si yo tengo un micrófono. Bien. Si pregunta Carlos. Bueno, profe. Ok, sí, yo se las envío a Google, yo la estoy grabando. Sepan aquí que estoy grabando, mírenlo. ¿Se alcanzan a ver? Esa aplicación es muy buena. Con esa que yo hago mis videos tutoriales. Ok, sigamos. Entonces, si ya tengo una estructura de programación para guardar los usuarios, otra para guardar las encuestas, otra para guardar las opciones, otra para guardar las preguntas. Aquí está usuario, encuestas, preguntas, opciones, respuestas y los dos tipos de respuestas. Ya puedo asignarle las encuestas a los usuarios. Entonces puedo hacer esto. Usuario U2. ¿Quién está por aquí?
Juan Camilo. Usuario 2 igual a new usuario. U2. Carajo. U2. ¿Qué será? U2. U2 nombre igual Juan Camilo. Le voy a asignar una encuesta. Entonces yo vengo y digo, siempre se me olvida cómo hacer random en Java por un lado. Hacer un número aleatorio en Java. Lo que se me olvida es con cuántos que tengo que multiplicar. Este y este. Snakes y por no sé cuánto menos no sé cuánto. Aquí está. Aquí está. Entonces n, donde n que es. Aquí un ejemplo. Dice en general se consigue el número entre m y n. M es el límite inicial y el inicio y el fin. Con m números donde n están incluyendo a n. Entonces, para incluir a n hay que ponerle el más. Acá hay ejemplos. Aquí. Un número entre 0 y 5. Ya, aquí está el valor. Esto que está aquí. Okay. Entonces, llego acá y voy a asignarle una encuesta cualquiera a Juan Camilo. Genero el random. Digo que va de 1 a 10. Acuérdense que las encuestas van de 1 a 10. De 1 a 10. Si no me equivoco, el 1 hace que incluya el 10. Si incluye el 10 se sale porque van de 0 a 9. ¿Ya? Entonces sería de 9. De 0 a 9. Dice que es de 0 a 9. Sí, de 0. Exacto. Empieza de 0 a 5 y el 1 para que le ponga el 6. Ya, vamos a hacer esta combinación. ¿Se acuerda qué dice? No, aquí sería 8, perdón. Ay, carajo, ese hablo que estaba en... Se va a cerrar y no lo guardé. Algo le pasa. Voy a cerrar esto aquí. Y esto también. Y esto también. Parece que Chrome me está molestando con la memoria. Ya se bloqueó. Sí, se bloqueó. Me toca cerrarlo y ojalá no se pierda. Opciones, incrementos de decisión. No, se bloqueó. Ya salí. Ay, mamá. Ojalá no se haya perdido. El auto guarda a veces. Ay, sí. De buenas. Profe, pues sí, me entendió la pregunta que le quise hacer. No, espérate, que estoy acá. No tengo 10.000 ojos, espérate. Ahí voy. Ya estuvo. Quizás, man. Hey, José, ¿todo bien? Esa es la pregunta. Yo no me llamo José. Aquí está. Profe, realmente usted disculpe, pero no es que tengo una pregunta. Pero es que tengo una pregunta. Que quizás no va con el tema. Es respecto a qué debo tener en cuenta para modificadores de acceso de los atributos. Los modificadores de acceso son privado, público y protegido. Y hay uno que se llama amigable. Eso lo explico después porque me salgo del tema. Pero para darte una idea, todos los objetos deben esconder sus propiedades. Entonces, todos los objetos deberían tener propiedades privadas. Las propiedades públicas son aquellos miembros de la clase que serían las propiedades y los métodos que se pueden acceder sin ningún tipo de restricción desde otra clase.
Entonces, normalmente los métodos son públicos. La mayoría de los métodos. Los constructores son públicos porque si colocas un constructor privado, ¿cómo vas a crear una instancia de la clase desde otra clase si no puedes acceder al método desde la otra clase porque es privado? Entiendo, pero, o sea, es como, yo como sé que un nombre o una cédula es privado, o sea, ¿qué debo tener en cuenta para hacer eso? Eso no lo sabes tú. La metodología, el paradigma de programación de objetos tiene una cosa que se llama encapsulamiento. Léete eso sobre encapsulamiento. Lee sobre encapsulamiento. Y cuando entiendas qué es encapsulamiento, te vas a dar cuenta que no todos los miembros de una clase deben ser privados y protegidos. No, el concepto de privado y protegido no quiere decir otra cosa diferente al acceso que se le da a esos miembros en el código, en la clase. Tú puedes colocar todo público y no hay problema. Tú puedes colocar todo lo que sea público. Pero eso, cuando lees encapsulamiento, te vas a dar cuenta que ahí eso tiene unos problemitas a nivel de seguridad, a nivel de diseño del programa. Hay cosas que yo no quiero que las accedan desde otra clase. ¿Me explico? Hay cosas que yo necesito que estén ahí guardadas y no que sean propias del objeto y las puedo trabajar dentro de la clase y que no tenga que otros objetos no las conozcan. Por ejemplo, mi cédula es privada, un ejemplo, mi cédula privada, yo se la doy que yo quiera. No todo el mundo tiene acceso a mi cédula. Pero yo tengo cosas que son públicas. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? El género. La gente ve, bueno, hoy en día la gente no ve el género de una persona y se equivoca. Pero yo sí soy un macho. Entonces, hay cosas que se ven dentro de mí, de mi dato, mis propiedades, que nomás con verme son públicos. El valor de la propiedad es público. En programación no es lo mismo. En programación, yo como programador decido qué va a ser público y qué va a ser privado. Hay una norma, una recomendación, más bien no es norma, una recomendación que te dice que todas las propiedades de un objeto deben ser públicas, privadas, menos las que son estáticas, las que son marcadas con estáticas, esas deben ser públicas. ¿Por qué? Porque no le pertenecen al objeto sino a la clase. ¿Por qué los métodos deben ser privados? Porque si no, no puedes mandarle un mensaje a una clase desde otro lugar. ¿Qué es un mensaje? Es desde la clase A, aquí por ejemplo, desde la clase, por ejemplo, mira, si el constructor de usuario fuera privado, esta línea me daría error, porque no podría acceder al constructor siendo privado desde otro lugar diferente a la clase. Entonces por eso yo coloco los constructores públicos. En este caso estoy asumiendo que las propiedades de usuario son públicas porque estoy accediendo a ellas directamente, pero eso no está bien. No está mal ni está bien, no se recomienda. ¿Ya? Pero para que entiendas la no recomendación tienes que leer encapsulamiento. ¿Qué es encapsulamiento en programación de objetos? Hay 3 niveles de encapsulamiento, 4, amigable, protegido, privado y público. ¿Ya? Léelo y cuando ya lo leas, si tienes alguna duda, me preguntas. ¿Oíste? Ok, sigamos. Entonces tengo un número aleatorio. Tengo un número aleatorio que va de 0 a 9. ¿Ya? Entonces le voy a asignar a Juan Camilo una encuesta de las 10 encuestas que están aquí. Entonces voy a hacer esto, miren. U2, que es Juan Camilo, punto, mentira, encuesta E2 es igual, perdón, si es igual a la lista de encuestas punto así, no se puede hacer así, no sé lo que me dice, encuesta punto get element, y aquí le paso la encuesta que quiero sacar. Como le quiero sacar cualquiera de ellas, te voy a colocar aquí número, te coloco aquí número. ¿Qué está haciendo esta línea? Crea un número aleatorio de 0 a 9, va a la lista y saca
de la lista la encuesta según el número que hay aquí. Pues suponiendo que el número aleatorio fue el 7, entonces saca la encuesta 7 y se la pone acá. Ahora a esa encuesta le voy a asignar al usuario E2 punto usuario. No, así no es. Ya tengo la encuesta de 2. Entonces vengo y sí, así es. Miren, hay una relación entre usuario y encuesta. La relación es de el que crea la encuesta, pero un usuario también puede responder muchas encuestas. Entonces aquí hay otra relación. Es el usuario encuestados. Esa encuesta, quienes la responden. Y un usuario puede tener muchas encuestas también para responder. Hay una relación de muchos a muchos acá. Entonces, vamos a suponer que esta cuestión que está aquí, ya tengo la encuesta y tengo el usuario acá. Entonces le digo a ese usuario U2 siendo esta una lista, un array list, le voy a agregar la encuesta add element. Voy a agregar la encuesta esta encuesta se la voy a poner a ese usuario. Ya. Ahora digo, si me dejan de la clase, no se le entiende, profesor. Es problema del internet. Lo siento, pero eso no lo puedo resolver. Acuérdate que esto va a quedar grabado. Bien, entonces ya le estoy agregando a la lista de encuestas del usuario le estoy agregando la encuesta 2. Ahora voy a ponerle las preguntas. Yo voy a responder la pregunta número 1. Entonces digo, miren, sí, por favor, cálmate o miramos a ver qué hacemos porque me estás interrumpiendo mucho. Entonces, repito, ya me costó el hilo. Entonces, ya el usuario 2 ya tiene una encuesta para responder. Ahora va a empezar a responder las preguntas. U2 punto encuestas resueltas. Vamos a suponer que esta es la encuesta número 10, el número 20, la que respondió al número 20. Punto preguntas. Preguntas tiene, ¿no? Una encuesta tiene preguntas, sí, preguntas. Y como pregunta es una lista, entonces voy a obtener la pregunta número 1. Get element. Y la voy a poner aquí. Pregunta P80. Como yo la gano. Bien, ya tengo la pregunta 1 de la encuesta 20. Y ahora la voy a responder. Entonces digo, respuesta R es igual a new respuesta. ¿Ya? Y digo, bueno, esa respuesta va a tener vamos a mirar respuesta. Respuesta tiene la pregunta y el usuario. La pregunta sería P80
que corresponde a la pregunta 1 de la encuesta 20. Y R tiene el usuario también, R.usuario, el usuario que la responde, U2. Y ahora a esa respuesta le voy a asignar una opción, que es la pregunta 1, donde me aparecen las opciones. Entonces voy a mostrar las opciones. Ya, entonces miren, for, disculpen que se ponga en mayúscula porque es autocompleto. For, voy a hacer un for each. Entonces digo opción o 2 puntos de 80 punto opciones. Acuérdense que pregunta tiene opciones, ¿vale? Pregunta tiene opciones, un arreglo de opciones. Con este for, él va, ya esto lo deben de saber, este for va recorriendo el arreglo que está aquí y va poniendo un objeto acá. Entonces voy a imprimir las opciones. System out.println opción. Le coloco o.texto y ahí se imprimen las opciones, las 3 opciones que tiene la pregunta 1, que era esta, que tiene buena, mala y regular y mala. Esa vaina se imprime aquí después de este for. Entonces yo como usuario escojo una, voy a escoger la 1. Entonces digo respuesta r. Opción, la opción 1. Vamos a suponer que la persona está pidiendo las opciones 1 para no sé qué, 2 para no sé qué. Aquí dentro del for. Y yo digo, bueno, opción o x es igual a new. Opción y aquí coloco OX que sale mayúscula OX es igual a la opción 1 de aquí. Add element get, add para agregar, get element, la opción 1 de esa lista de opciones. Entonces pone aquí y ahora se le agrego a la respuesta r.opción, ven la tabla. Miren que respuesta tiene una opción, pero entonces no se la puedo agregar a esta porque esta respuesta es de tipo genérica, no tiene opciones, tendría que hacer esta. ¿Cómo hago para poder hacer una respuesta de esta? Entonces presten atención a lo que se llama polimorfismo. Miren, respuesta a opciones, voy a buscarla, no lo tengo que hacer aquí. Respuesta a opciones RO es igual, perdón, aquí no es, aquí, respuesta a opciones es igual a respuesta. ¿Cómo puedo crear yo un objeto de tipo respuesta opciones a partir del constructor de la clase respuesta? Es posible porque hay una herencia, porque respuesta a opciones es una respuesta y respuesta a texto es una respuesta. Por lo tanto, esta clase puede recibir instancias de esta y esta clase puede recibir instancias de esta. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces ahora digo RO punto, perdón, lo haces al revés, qué pena. Respuesta 1 es igual a respuesta a opciones. Sí, qué pena. Respuesta puede recibir instancias de respuesta a opciones porque son las hijas, y respuesta puede recibir instancias de la clase de respuesta a texto.
porque hay herencia. Entonces, ¿dónde voy aquí? Entonces ahora digo, la respuesta 1, R1, la opción va a ser OX. Ya tengo la respuesta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un número aleatorio. Ese número aleatorio puede ser 7. Ese 7 lo coloco aquí en getElement de la lista de encuestas que se llenó acá. Aquí se pone la encuesta número 7. Ahora, al usuario que crea aquí le agrego a la lista de encuestas, que es esta. Vean lo que el usuario tiene, lista de encuestas, miren aquí. Un arreglo, cuando coloco el asterisco este es un arreglo o una lista. Cualquiera de los dos. Yo sumo con una lista porque es más fácil, las listas pueden crecer. No sabemos cuántas encuestas puede tener. Si coloco arreglos, limito la cantidad. Con listas puedo tener cualquier cantidad. Entonces, aquí obtengo la encuesta que salió en el número acá, suponiendo que sea la 7. Ahora, esa encuesta la agrego con el método addElement de la clase ArrayList. Le asigno la encuesta 2, la encuesta número 7, al usuario U2, que es este que está aquí, que es Juan Camilo. Este que está aquí. Ahora, usando el usuario, saco la encuesta 20, suponiendo que sea, suponiendo que la encuesta que yo agregué aquí sea la encuesta número 20 en el arreglo este. O más fácil, se llama las element. Este método devuelve el último objeto que en la lista, que fue este que agregué aquí. ¿Qué devuelve? La lista esta de qué tipo es, esta lista de qué tipo es, esta que está aquí. Es de tipo encuestas. Entonces, devolver las element devuelve el último elemento que fue agregado a esta lista, que fue esta. Mentira, aquí no es. Fue. Perdón, ¿dónde lo estoy agregando? Así, aquí tengo la lista, la encuesta número 7, la agrego acá. Esta es la última encuesta que se agrega. Con este método obtengo la última encuesta agregada en la lista acá, en esta lista, que sería esta encuesta que está aquí, la de 2. Ya la pongo aquí. Aquí vuelve. Entonces esa encuesta tiene preguntas. De esa obtengo la pregunta número 1. La pongo aquí. Creo una respuesta con opciones. La pongo aquí. Digo, la respuesta esta tiene como pregunta la pregunta 1. O sea, se va a responder la pregunta 1. El usuario que le va a responder va a ser Juan Camilo, al que se le asignó la encuesta E2, o sea, la encuesta número 7. Ahora muestro las opciones y escojo que la opción que voy a responder es la opción esta que está aquí, la opción 1 de la pregunta o de la pregunta 80, que sería la pregunta número 1. El nombre de variable fue 80, pero yo puedo poner PX, hacerlo más claro. PX sería PX y aquí sería PX. De la pregunta 1 obtenga la opción 1 y póngala aquí. Ahora a la respuesta 1 ponga la opción 1. Eso es polimorfismo. Eso es herencia y polimorfismo. Ahora, ¿cómo se refleja todo eso? Véalo acá, yo lo había explicado en la clase pasada. Entonces, okay, ya estamos terminando. Aquí lo tengo, si no me equivoco, está aquí. Chat. No lo guardo de manera. A ver si lo guardo por algún lado. Tutoría encuesta, aquí está. Si no me equivoco, guardo el imagen. No. Tengo el script, que es lo más importante. ¿Cómo se representa todo eso? Miren. Ya con esto terminamos. Entonces, ¿qué les toca? Pasarlo a Java. Plan text. Un pico. Creo que el carga del último ejercicio que yo hice, aquí está. Sí, lo cargaba, lo que iba. Miren.
Joda. Aquí lo tienen. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Qué fue lo que aquí está la herencia? Bueno, respuesta tiene dos hijas. Respuesta con opciones y respuesta abierta. Y respuesta con opciones tiene la opción que se respondió. Bueno, acá. Y las opciones están asociadas con respuesta. Ahí está todo el modelo. Ya que toca hacer, pasarlo a Java. A ver, ahora sí. Vamos al foro. Un momentico. Voy a guardar esto que se me pierde. Bien. Preguntas. Preguntas. Esto ya lo había dicho, esto lo voy a subir a la aula virtual. Ok. ¿Alguien tiene preguntas? Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes esto? ¿Verdad? Empezar a crear las clases. Public class usuario. Esto no se puede crear si no tiene. Sí se puede, pero es muy difícil. O es muy difícil no. Lo que le decía yo a Augusto, que era el otro pelado que estaba ahí. Augusto y a Jotamari. No me acuerdo quién era el otro que estaba en la tutoría. Esto es lo primerito que tenemos que hacer antes de sentarnos al código. Sin esto, vamos a divagar aquí. Y divagar aquí nos puede mamar toda la semana, un año si es necesario, haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Fíjense que yo, porque ya tengo un bagaje amplio y no hice esto acá aplicándoles esto, porque como yo llego a esto, aquí en este punto, miren, en este punto que está aquí, a este punto que está aquí es que yo llego a esto que está acá. Ahí, véanlo ahí. Debe verse clarito. No da. Ya si minimizo se quita. Voy a intentar ponerlo uno detrás del otro. Ahí. Observen que esto que está aquí no es más que esto que está acá. Mírenlo bien. Clase usuario, mírenla acá. Clase encuesta, mírenla acá. Miren que usuario y encuesta se relacionan. Un usuario tiene muchas encuestas. Hay mucho acá. Y una encuesta tiene un usuario, mírenlo aquí. Usuario tiene muchas encuestas creadas. Y encuesta tiene un usuario que la crea. Ahora falta hacer esta relación que es de mucho a mucho. Vamos a hacerla enseguida. En el script. Para irnos. Eso se hace acá en TextPlanet. Para eso necesito ir a la documentación y buscar cuál es la relación de clase asociación. Le doy clic aquí, vean, aquí. Y acá lo coloco en español o inglés como quieran, porque mucho está bien lento. Diagrama de clases. Español. Un tico mientras el internet se digna. Ahí mostró diagrama de clases, no, todavía no. Diagrama de clases, ni siquiera pasa español. Aquí español, ahí está español. Y buscamos clase asociación, eso está por acá abajo. No es esta, tampoco.
Hay herencia, ahí está el código para dibujar la herencia. Clase de asociación está por acá abajo. Mira aquí está. Aquí hay dos ejemplos. Estudiante y curso. Un estudiante se matricula en muchos cursos, un curso matricula muchos estudiantes, de uno a muchos. El asterisco aquí, el asterisco acá. Creo que lo alcanzan a ver. Entonces crea esto, ya que es enrolamiento, que es como inscribirse. Entonces el código sería la clase estudiante, la clase estudiante, la clase curso, y esta sería la relación. Esta parte aquí. Vamos a copiarla, le damos para acá y la ponemos aquí al final, que es donde están las relaciones aquí. Entonces en este caso no sería student sino usuario, y en este caso sería encuestas. Encuesta. Y aquí decimos que un usuario se relaciona con encuesta a través de la clase vamos a ponerle respuesta. ¿Por qué? Por esto. No, respuesta no es. Vamos a ponerle un usuario se encuesta. Entonces le ponemos esto aquí, resultados. Y hay que crear la clase de resultados. Resultado que tendría la encuesta, y tipo encuesta, el usuario de tipo usuario, la fecha en la que le respondió, la fecha en que hizo la respuesta. Ya, miren. Hay un error, debe estar por aquí. Resultado. Usuario existe. Ok, encuesta existe. Ahí está. Usuario, encuesta, resultado. Ya. Sigue el error, parece que sí. Dice mierda, está infectado de coronavirus. Mierda, Maluca pinta. No, mentira. El error es este. Error en aceptar si resultado. Clase, hay que poner la palabra clase. Ya vieron. Ahora sí. Vale. Para definir una clase hay que poner la palabra clase. Entonces, si refrescamos, ahí está, vean aquí, vean. Bien, eso es todo, chicos. Vamos a guardar esta vaina. Descargas. Documentos, pegar. Ahí lo tienen. Ya, esto es fácil coger esto y pasarlo a Java. Es muy fácil, de aquí hasta acá. Ya ustedes saben que esto que está aquí es la palabra extends. La clase de asociación en realidad es esta clase, y además es más fácil. Y lo otro es utilizar el análisis para empezar a hacer
Lo demás es hacer un formulario para esta, un formulario para esta, un formulario para esta, un formulario para esta, para esta, para esta no, para esta y para esta. Sería un formulario porque cuando uno crea una respuesta de tipo opciones, la asigna acá como vimos ahora. Y de esta se la asigna esta también. Y lo demás es probar el programa con lo que está acá. Bien, nos vemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo van los ejercicios? Ahora sí, podemos usar el micrófono por uno a la vez. Y yo les envío todo, un paquete comprimido con todo. Con lo que tengo acá, con esto, un paquetico comprimido. La idea es que ustedes hagan el programa, no lo voy a hacer yo porque no tiene lógica. Y en el foro coloquen los problemas que han tenido con el programa, intenten hacerlos todos intenten hacer el programa este. Y entran al foro de la aplicación de Moodle, el foro de la asignatura. Yo voy a colocar todo esto que está aquí. El desarrollo de algoritmo que hay este. Desarrollo 2. Entonces, van a ir a la semana 8. Y en el foro este que voy a colocar acá, que yo creo que ya lo coloqué. Foro de discusión. Preguntas y respuestas de consumo, no lo he hecho, lo voy a crear enseguida. Foro resolución de ejercicio. Vamos a colocarle aquí problemas y soluciones de programación con herencia. Aquí pueden subir, pueden subir aquí pantallazos, imágenes, códigos, etcétera, y cada uno va aportando sobre el desarrollo de este ejercicio. Voy a colocar aquí para dejarlo claro. Iniciar con el iniciar abajo. Con el ejemplo visto, tratado en clase. A ver quién es el primer programa que permite crear las encuestas. Ok, se fue la mitad, ahí están casi todos. Bien, eso es todo, chicos, nos vemos. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Quedó claro? Tienen que leer, si los estudiantes que llegaron acá sin leer deben de estar perdidos. Los estudiantes que leyeron deben de tenerla clara. Buena.
perro le tienen que tener un bozal puesto, una mascarilla puesta, un tapabocas, tapacito. Voy a parar la grabación para que